Intereconomía. Hablando de la intervención de los gobiernos. Gisela Turasini, reconocida economista, trader, fundadora de Black Bear, destacada defensora, siempre queda claro cuando hablábamos con ella de ese pensamiento libertario en España. Teníamos una cita pendiente contigo, Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vivi. Encantada de estar con vosotros en mi casa para presentar mi libro y hablar un poquito de economía. Cita eso, para hablar de tu libro y las pinceladas que dejas en ese estudio, en esa obra titulada Soy anarcocapitalista, y propones, ya nos dabas un scoop hace unas semanas, ese cambio radical hacia una sociedad basada en la cooperación voluntaria, la responsabilidad individual, la propiedad privada. Se trata de eliminar, ¿no?, el poder coercitivo del Estado. Anarcocapitalismo, definición, empezando por ahí, esos fundamentos teóricos, ¿cómo lo definirías en una frase? Pues, ¿cómo te lo definiría, Vivi? Pues es el proyecto más radical de deslegitimación del Estado que existe, y la convicción de que la libertad individual, de que la propiedad privada y la cooperación voluntaria son suficientes para organizar la sociedad sin necesidad de ninguna coacción institucional como tenemos ahora. ¿Se trata de la anarquía de la propiedad privada o capitalismo libertario? ¿Es una vuelta de tuerca a ambos conceptos? ¿Es en definitiva una utopía inalcanzable o no? ¿Tangible? Pues mira, es el único sistema que confía plenamente en el ser humano y yo no creo que sea una utopía. Me hacen esta pregunta bastantes veces y pienso, fíjate, en la Islandia medieval, donde durante 3 siglos existió un sistema sin gobierno central, con tribunales privados y protección de mercado. Pienso en Gurgaón, en la India también, donde las empresas privadas construyeron la ciudad porque el Estado no llegó a tiempo. Pienso también en las Homeowners Associations americanas que superan en calidad y seguridad a cualquier servicio municipal. Y pienso sobre todo en lo que ya tenemos, que es el arbitraje privado internacional en contratos voluntarios que ya existen, aerolíneas privadas que democratizaron el vuelo a 30 euros cuando antes costaba cientos y no podíamos viajar todos. ¿Utopía? Pues yo creo que no. Lo que es una utopía es seguir creyendo que un grupo de burócratas pueden gestionar mejor que millones de individuos libres nuestra vida. Eso sí que es una utopía para mí. ¿Te conformarías con que el Estado limitase sus funciones o de todas debería desaparecer por completo, a ras? Es una muy buena pregunta, Vivi. Pues yo creo que el Estado debe desmantelarse completamente hasta su extinción, puesto que si reducimos el poder, ¿cómo te diría?, a su mínima expresión, el poder siempre va a encontrar fórmulas de expandirse. Lo hemos visto en la corrupción de estos días, y de cualquiera de los partidos políticos que hemos visto en España, ¿no? Pero siéndote muy honesta, defiendo la desaparición del Estado como monopolio coercitivo, ¿no? Aunque reconozco que la transición exige etapas. Primero, reducirlo drásticamente, lo que los minarquistas llaman Estado mínimo, privatizar todo lo privatizable, por ejemplo, competencia en justicia, en seguridad, en educación y en moneda. Y cuando la sociedad vea que la cooperación voluntaria funciona mejor que la coacción, yo creo que el Estado se volverá irrelevante por sí solo y no caeremos en una revolución, simplemente quedará obsoleto y en ese momento el Estado desaparecerá. Y esa sociedad anarcocapitalista es un destino predefinido, o es una construcción, un proceso continuo. ¿Cómo sería el funcionamiento de una sociedad anarcocapitalista, Gisela? Pues fíjate, lo que te voy a plantear, Vivi, es que la pregunta correcta para mí sería, y sin desmerecer la tuya, por supuesto, es que el Estado, ¿qué es el Estado ahora? ¿No? Más allá de plantearnos cómo sería, sino cómo es ahora. En España tardas años en recuperar tu propiedad ocupada ilegítimamente, ilegalmente, ¿no? Las listas de espera en hospitales pues matan gente, el sistema educativo sigue siendo la fábrica prusiana del siglo XIX, ¿no? Y el dinero fiduciario, como yo viví en Argentina en primera persona con el corralito, es la primera gran estafa del Estado moderno, ¿no? Lo que propongo ya existe parcialmente, que es el 90% de los contratos internacionales que se usan, como os decía antes, en arbitrajes privados
porque es más rápido y más barato que los tribunales estatales, ¿no? La medicina privada ya innovó la telemedicina, por ejemplo, y tenemos diagnósticos en 24 horas. Y la inteligencia artificial, como vemos, está rompiendo el monopolio educativo donde el Estado se aparta, ¿no? Y las criptomonedas, por otro lado, demuestran ¿cómo te diría? Que el dinero puede competir sin que ningún burócrata en Bruselas decida su valor. Molinari lo dijo en el siglo XIX, la seguridad es un servicio y como todo servicio mejora con la competencia y se degrada con el monopolio. Si puedes elegir compañía de seguros, ¿por qué no puedes elegir tu agencia de protección, tu hospital o tu moneda, no? Se podría hablar de mucho, ¿no? Seguro que lo has tocado en el libro, ¿no? De ese funcionamiento de esa sociedad, de los retos que son o pueden ser mayores en el tema de la justicia, de la seguridad, pero por tocar el palo de la economía, los mercados, las empresas. Aquí estas últimas se pueden convertir en monopolios, en las dominantes, si no hay quien las regule. Pues es el argumento más repetido y también más equivocado, porque los monopolios reales, los dañinos, los que duran décadas y abusan del consumidor, siempre tienen detrás una mano del Estado, ¿no? Licencias exclusivas, barreras regulatorias de entrada, patentes que bloquean la competencia. Telefónica, por ejemplo, tuvo el monopolio de la telefonía en España porque el Estado se lo dio. Cuando se privatizó y liberalizó, en menos de 20 años pasamos de pagar facturas escandalosas a hablar gratis y tener 5G, ¿no? Por lo tanto, el mercado libre, te diría, no crea monopolios porque cualquier posición dominante es un imán para competidores que ofrecen lo mismo más barato o mejor, ¿no? El único monopolio que nunca tiene competencia y que jamás mejora es el Estado ahora mismo. La justicia, la seguridad, la educación, la moneda, lo que hablábamos antes, ahí sí tienes monopolio puro y ya ves los resultados, ¿no, Vivi? Moneda y política monetaria. ¿De qué dependeríamos a la hora de trazar esa política de los bancos centrales? Bueno, en ese sentido te diría que dependeríamos de mercados libres, de monedas libres, como estamos viendo con el Bitcoin, como muchas otras monedas. Los bancos centrales son absolutamente intervencionistas, nos generan inflación, nos generan desigualdad. La desigualdad que vivimos hoy no la genera el mercado libre, la genera el intervencionismo, ¿no? El efecto Cantillón lo demuestra, ¿no? La impresión monetaria de los bancos centrales redistribuye riqueza desde los que producen hacia los que están cerca del poder, ¿no? Decirte ejemplos, ¿no? La burbuja inmobiliaria española de 2007, la del 2008, el estancamiento brutal de la vivienda hoy, todo tiene una causa, ¿no? La manipulación monetaria y las regulaciones que bloquean la oferta. En el mercado libre, esa desigualdad nace del mérito, del riesgo asumido y de la creatividad, ¿no? En el sistema estatista que tenemos hoy en día nace del privilegio legal, ¿no? Y de la cercanía al poder. Y esa segunda desigualdad, la del privilegio, es la que yo llamo indefendible, ¿no? La primera, la del mérito, es el motor de la civilización y es lo que yo defiendo en mi libro, ¿no? Se puede hablar, ¿no? de ética, de moral, de mercado, palos que tocas en tu libro, Gisela. Del último lo hablábamos esta mañana precisamente en redacción de cómo quedaría en esa sociedad el trabajo asalariado. ¿Es o puede ser compatible con la verdadera libertad económica? Sin duda, a través de la competencia. Fíjate cómo está el mercado laboral intervenido constantemente y no genera poder adquisitivo real. Lo tenemos claramente visto en el mercado laboral español. Siguen subiendo el SMI y en los mercados y el poder adquisitivo sigue sin subir. Es un claro ejemplo, ¿no? Pues todo da una hora, Gisela. Soy anarcocapitalista, ¿no? Nos invita a entender ese supongo que sería el objetivo, ese anarcocapitalismo sin esos prejuicios, ¿no? Y planteando esa pregunta, ¿no? De si el problema real es el propio hecho de gobernar, de mandar y de trazar todas esas directrices, el poder y la influencia. Lo leeremos con ganas. Gisela Turasini, hablamos pronto. Muchísimas gracias. Muchas Chao, gracias. Gisela. Gracias a ti. Un saludo. Chao, chao. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10